os voy a hablar pues de un tema bien conocido y que incide pues en una investigación que llevamos a cabo de hace bastantes años, que como una especie de guadiana ha ido saliendo y no saliendo en otras ocasiones, pero que siempre ha sido, pues como digo, un continuum en el marco de nuestras investigaciones, como vamos a comentar a continuación, y quería enmarcarlo también dentro de lo que es el marco general de los estudios de los mármoles hispano-romanos, y no solamente hispano-romanos, sino en todo el ámbito del mundo romano, para incidir otra vez sobre la importancia que el mármol de Mijas tuvo en la antigüedad y especialmente en época romana. Me hace una especial ilusión recibir hoy este libro porque son ya 10 volúmenes que a lo largo de estos 21 años pues han ido marcando buena parte de la historia de la cultura de Mijas, y es un evento que yo creo que de los más importantes que se celebran y que se celebrarán, como ha dicho el concejal Juan Carlos Maldonado, que se celebrarán en el futuro, porque hay que mantener pues esta tradición de esta jornada sobre historia y etnología de Mijas. Ahí está la portada de la primera y ahí tenemos la novena, y estamos celebrando la 10ª edición, por lo tanto, ya digo, a mí ya casi se me están acabando los temas, pero bueno, buscaré para las próximas algunas novedades, pero no podía faltar y no quería faltar a esta porque es la 10ª edición, por un lado, y por otro lado porque también quería que mis palabras fueran en homenaje a Francisco Gutiérrez, Paco Guti, por esta labor. Afortunadamente se ha jubilado y está de vacaciones, supongo, porque no está aquí. Así que una felicitación y un recuerdo pues a su labor a lo largo de todos estos años en el museo y en el área de cultura. Y ya digo, pues la razón de que no podía faltar en esta ocasión. El tema de la cantería, el tema de las canteras de Mijas, es un tema, ya digo, recurrente en la vida de todos y en el ámbito también científico nuestro. Ha sido un valor económico importantísimo para este municipio. Ahora ya no lo es tanto, pero evidentemente tiene que convertirse en un valor patrimonial, porque une además lo cultural y lo natural, y en ese sentido es un valor que debemos de reivindicar y que desde todas las instancias, la sociedad en general y también nuestros políticos, pues deben de tener presente. Yo recuerdo aquí cómo el compañero Juan Jesús Alarcón presentó en las segundas jornadas precisamente desde una perspectiva pues mucho más directa y buen conocedor incluso de gente que había participado en esa actividad minera y de cantería en Mijas, bueno, pues la importancia que tiene y que ha tenido el tema de la cantería en nuestro pueblo, y ya digo que se debe convertir pues en un valor importante desde el punto de vista cultural, patrimonial y de todos nosotros un reconocimiento a ello. Pero yo como arqueólogo me dedico al mundo antiguo, no a la etnografía, y también sobre todo al mundo romano, y en eso me voy a centrar en esta charla de espero media hora, haciendo referencia precisamente a una de las citas que Suetonio pone en boca de Augusto, el primer emperador de Roma, que casi en su lecho de muerte dijo que recibió a Roma de ladrillo y la dejó convertida en mármol. El uso del mármol, sobre todo a partir de ese momento del cambio de la República al Imperio en época romana, del siglo I antes de Cristo al siglo I después de Cristo, marca el inicio de lo que fue el uso del mármol en la sociedad antigua romana, y eso también tendrá su consecuencia, lógicamente, en el ámbito provincial y, consecuentemente, también en este territorio del sur de la Baética. No era algo nuevo. Roma bebe de Grecia, el mundo clásico, el mundo grecorromano. Y si ven ustedes y van a la Acrópolis de Atenas, verán que todo está hecho de mármol, en aquel caso del mármol pentélico, las grandes canteras que hay al lado de la ciudad de Atenas, y que desde allí transportaban los mármoles para construir desde el Partenón, desde los cimientos hasta la techumbre. Es decir, el mármol en época clásica, en época griega y en época romana, se convierte en el material noble por excelencia. Y eso trae como consecuencia también que aquellos que se han dedicado al estudio de esas sociedades antiguas y a la cultura material que produjeron, bueno, pues el interés por el mármol se despertó muy tempranamente. Ya desde el Renacimiento se crean esto que se llaman las marmotecas, en las que como ven ustedes,
se van seleccionando pues toda una serie de materiales pétreos, algunos de ellos blancos, mármoles blancos, pero luego también mármoles de muy diversos colores para su identificación macroscópica, podríamos decir, visual, puesto que todavía no existían las analíticas. Lo que se hacía era la pieza antigua, el material antiguo, se confrontaba con estas marmotecas y así se podía llegar a una identificación de la procedencia de ese material usado en época romana, en época antigua. Bueno, no vamos a hacer la historia de lo que ha sido la investigación del mármol a lo largo de todos aquellos siglos, pero sí destacar, por ejemplo, cómo entre el siglo XVIII y el XIX destaca esta colección, la colección Corsi, que era un abogado italiano que se dedicaba a hacer una colección, una marmoteca, y actualmente está en la Universidad de Oxford. Se puede consultar online, es decir, que es un repertorio importantísimo en relación, por un lado, al interés que ha tenido históricamente el estudio de los mármoles y, por otro lado, también como un elemento de confrontación, un elemento de estudio para los que se dedican a estos temas de investigación. Habrá que esperar hasta el siglo XIX para que la arqueometría, el avance científico, se incorpore también a este tipo de estudios. Ahí ven ustedes una diapositiva del Museo de Geología de la Universidad de Sevilla. Lógicamente, el objetivo original o principal era la identificación de los materiales pétreos, no con un objetivo arqueológico, pero eso también, ven ahí pues toda una serie, ahora son láminas delgadas ya sobre portaobjetos, etcétera, pero la lámina vista al microscopio con luz polarizada pues da una serie de componentes, los geólogos, lógicamente los petrólogos, dan una serie de componentes que sirven para la composición química y para la identificación y caracterización de esos materiales mármoles a los que se le ha sacado una pequeña muesca para poder hacer la lámina delgada. Eso surge en el siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX, y en el siglo XX se van desarrollando pues toda una serie de técnicas que hacen que hoy el estudio, bueno, la arqueología en general, pero el estudio de la petrología, el estudio de los materiales pétreos, sea un ámbito interdisciplinar importantísimo. Los arqueólogos no podemos identificar esos mármoles, tienen que ser los especialistas, los geólogos, los petrólogos, etcétera, los químicos, y hay toda una serie de analíticas, dejando aparte la primera, que es macroscópica, visual, por las propias características de color, de consistencia, etcétera, pero que se hacen de una manera visual, análisis microscópicos, ya digo, con el microscopio óptico de luz transmitida sobre lámina delgada, que surge ya en el siglo XIX, composiciones mineralógicas y luego análisis físico-químicos de los más complejos. Eso permite pues, tener resultados como estos, en los que es una microfotografía de una lámina delgada, donde, como digo, se pueden ver los componentes que forman el mármol, que es una caliza recristalizada, u otro tipo de piedras. Los romanos en la antigüedad llamaban mármor o mármora en plural, los mármora, a lo que hoy nosotros en principio podríamos decir que son los mármoles, pero su concepto era mucho más amplio. Era cualquier tipo de piedra que podía ser pulimentada y que podía servir de ornamento, no puramente constructiva. Estos eran los lápides, que podían ser areniscas, etcétera, pero aquellas piedras de mayor calidad, que podían tener una elaboración más cuidada y que servían pues, para hacer capiteles, columnas, cornisas, etcétera, o recubrimientos, eran los mármora. Ya digo, un concepto más amplio que incluían granitos de calidad, calizas, pórfidos. Hoy petrográficamente están diferenciados, pero esos mármora pues, entraban dentro de todo un proceso de explotación, comercio y uso, que es lo que caracteriza esa productividad del mármol en el mundo antiguo. Aquí tenemos, por tanto, ejemplos, como ven ustedes, muy ampliados, de esas que nos sirven o que sirven a los especialistas para diferenciar los componentes químicos y, por otro lado, por el tamaño, por la forma en que esos componentes se relacionan unos con otros, pues se puede identificar procedencias incluso de canteras concretas. Otros tipos de análisis que ahora se utilizan mucho y que también se han utilizado para caracterizar e identificar el mármol de Mijas son los isótopos. Bueno, pues aquí ven ustedes los resultados, una serie de ámbitos en los que bueno, pues identifican las diferentes canteras, procedencias, etcétera. La dificultad que observan es que muchos de ellos tienen las mismas características, es decir, con un simple método analítico no se puede diferenciar pues, Carrara de otro que coincida con él. El mármol de Carrara, el famoso mármol de Luni, la antigua colonia de Luna, el mármol de Carrara, que es
de una calidad excelente. Hará unos 30 años identificaron en Turquía, en el interior de Turquía, unas canteras de Kektepe, y tienen las mismas características petrográficas, como ven ustedes aquí. Esto es Carrara y esto es Kektepe. Si se hicieran solamente un tipo de analítica, sería imposible diferenciarlas. De hecho, buena parte, por ejemplo, en Villa Adriana y en otros lugares, buena parte de mármoles que se han dado como de Carrara mediante análisis petrográficos, cuando ahora se han hecho análisis isotópicos, pues se ha visto que no son de Carrara, sino que son de Turquía. Es decir, lo que se tiende es a hacer diferentes tipos de análisis sobre una misma muestra para poder llevar a cabo pues, una identificación concreta. Algo más cercano a nosotros, cuando estudiamos hace ya algunos años el Teatro Romano de Málaga, los materiales decorativos, los mármora, ven ustedes aquí la orquesta que está bastante deteriorada, solamente conserva algunos elementos de la decoración original, que es de época Flavia, un segundo momento. El teatro es de época augustea, pero en época Flavia, en la segunda mitad del siglo I después de Cristo, hay una gran reforma, precisamente cuando Málaga se convierte en municipio romano y se utilizan mármoles locales, la caliza del Torcal, caliza blanca del Torcal, que es esta de aquí, y bueno, incluyendo también los mármoles de Mijas. Muchos de estos recubrimientos de la orquesta estaban hechos con mármoles blancos de Mijas y las calizas rojas del Torcal, creando por tanto un ajedrezado colorístico, que es lo que también buscaban los romanos. Bueno, pues en el Válteus, que es la especie de pretil que separa la zona del graderío de esa zona de la orquesta, vean ustedes estos grandes bloques que estaban hechos con una especie de, una caliza de carácter morado, que nosotros analizamos en aquel momento en Tarragona, en el ICAC, que era el sitio donde se hacían solamente en España, y dieron el resultado de que eran calizas de Alconera en Badajoz. Desde el punto visual se veía evidentes diferencias, pero evidentemente también las canteras, como saben ustedes, sobre todo las canteras coloreadas, tienen muchas variedades en vetas, bueno, y aceptamos aquella identificación. Solo que años después, bueno, no tanto, porque ese estudio fue de los años 90 del siglo ya pasado, hemos podido identificar, y es un proyecto que lleva a cabo actualmente, que estamos llevando a cabo, aunque lo lidera María Luisa Loza, muy cercano a Córdoba, las canteras del Rodadero de los Lobos, de donde procede precisamente esa piedra. Es decir, y bueno, y a simple vista se ve la caracterización. Este sería el Válteus del teatro, y estas son piedras sacadas de la propia cantera, y se ve a simple vista, y también se ha corroborado con analíticas, como ese no procede de Badajoz, sino que procede de Córdoba. Quiero yo decir que cuando tenemos un conocimiento exhaustivo de lo que es el mundo de la cantera, es mucho más fácil llegar a identificaciones, pero muchas veces desconocemos las canteras y, consecuentemente, esa identificación pues, es mucho más compleja o menos certera. Por lo tanto, lo que se entiende y se recomienda es que se haga un uso diversificado desde la petrografía o los análisis isotópicos, que son actualmente los más habituales, pues se hagan toda otra serie de analíticas también que vayan corroborando esas procedencias, aparte de la propia caracterización del mármol. Lógicamente, eso supone también dificultades a la hora de la investigación, porque todo eso cuesta dinero. Llevar una muestra a un laboratorio, pues te hacen una analítica y a lo mejor son 150 euros, con lo cual hay que tener proyectos suficientes para poder abordar esas investigaciones, con un respaldo económico. Luego, sacar muestras de materiales, de piezas arqueológicas, es difícil, porque un museo no te deja a lo mejor que hagas una muestra, aunque son minúsculas, pero en realidad es una analítica invasiva, afecta a lo que es la conservación del bien arqueológico, del bien artístico, y por lo tanto muchos museos dicen que no. Es decir, hay dificultades, ya digo, a la hora de llevar a cabo todo esto. De cualquier manera, el estudio de los mármoras, el estudio de los materiales petros en la época antigua se ha convertido en una línea de investigación fundamental y básica para los estudios posteriores de arquitectura, de escultura, de soportes epigráficos. El soporte fundamental es la piedra y, por lo tanto, el buen conocimiento de la piedra, el buen conocimiento de las procedencias de donde ha llegado esa piedra, bueno, pues nos puede servir luego para hacer estudios de todo tipo, estudios económicos, lógicamente, estudios sociales, estudios de talleres, cómo se trabajaba o se importaba ya elaborada o no. Es decir, toda una serie de cuestiones que el saber la procedencia, las vías de comunicación, los transportes, etcétera, luego hablaremos de eso en el caso de Mijas, pues son elementos fundamentales, saber la procedencia exacta de esos materiales.
Ahí ven ustedes, por ejemplo, monografías que se han ido editando desde finales del siglo XX, durante este siglo XXI, que tienen que ver, bueno, pues los mármoles en la antigüedad, aspectos económicos, los mármoles de colores, etcétera, etcétera. Pero si vemos este mapa que viene de hacia la década de los 90 del siglo pasado, eran las principales canteras de mármol, unas blancas y otras de colores. Y vean ustedes cómo los grandes centros es el Mediterráneo oriental, en torno al mar Egeo, Turquía y Grecia, luego la zona del Alto Egipto, Sudán actual, etc. Ahí vienen los grandes alabastros, los granitos, el pórfido, y la zona de Italia, sobre todo con Carrara, aquí en la zona de la Liguria, y luego la zona argelina, y tunecina, perdón, en Túnez, el Giallo Antico, en fin, toda una serie de mármora, que muchos de ellos tienen el nombre italiano, porque fueron los italianos los que comenzaron estos estudios, Giallo Antico, Verde Antico, Pavonarzetto, es decir, son términos que desde el Renacimiento, desde el siglo XVI, identifican a esos mármoles. Pero, curiosamente, en la península ibérica solamente aparecía un punto, que es este que ven ustedes aquí, el Brocatello de Tortosa, en la desembocadura del Ebro, es decir, parece como que en las Hispanias romanas no hubiera explotación de mármol. Eso era la consecuencia, por un lado, que la investigación española estaba retardada con respecto al resto de países que se habían dedicado a estos temas. Realmente fue en los años 80, 90 cuando se empezó esta línea de estudios en España, y por otro lado también que el Brocatello, por estas características que tienen de este colorido tan bueno, brillante, amarillo, rojizo, etcétera, estaba identificado su uso en Italia y por eso era conocido. Pero bueno, pues hoy sabemos que sobre todo en el sur de la península ibérica hay importantes canteras, son las canteras más importantes de la península ibérica y las que se explotan en época romana, y entre ellas el mármol de Mijas. Ahí tenemos otro elenco de publicaciones que tienen que ver con estudios de mármora hispanos. No nos vamos a centrar, pero sí hablaremos, por ejemplo, como en 1977-78 salió publicado pues este primer estudio que podemos considerar pionero, Avances sobre la explotación del mármol en la España romana. Y la concentración, como os decía, en toda esta zona sur de la península ibérica, calizas, mármoles, desde la zona de Macael hasta la zona de Estremoz, ese mármol rosa portugués que en los años 60-70 estaba en todos nuestros baños, porque era el mármol por excelencia junto al Macael, al de Almería. Y aquí Alicia María Canto identificó lógicamente las canteras de Mijas y lo llamó el mármol de Coín. Bueno, nosotros reivindicamos luego el término de, ahí ven el mármol de Mijas, porque la sierra es de Mijas. Es verdad que hay canteras también en Coín, pero la sierra es la sierra de Mijas. Y en 1990 y 2003, con María Luisa y yo mismo, he de decir que ella empezó esta línea de trabajo en los años 80, hizo su entonces llamada tesina o memoria de licenciatura sobre el mármol de Mijas, y yo luego, como buen cónyuge, pues me incorporé a esa línea y hasta hoy. Publicamos esta primera monografía en el 90 en Barcelona, en la Universidad Autónoma, y luego este libro del que nos sentimos muy orgullosos, que se publicó aquí en la colección Osunilla en el 2003. Han pasado ya pues 21 años, los mismos que estas jornadas. Es hora ya de que hagamos una reedición porque hay bastantes piezas más actualizadas, así que nos comprometemos a hacerlo en fecha próxima. Las canteras de Mijas, como saben, tuvieron una continuidad importantísima durante el siglo XX, y eso hizo que muchos de los frentes antiguos pues hayan desaparecido, prácticamente todos. No hemos podido identificar, al menos en esta vertiente sur de la Sierra de Mijas, cuáles eran las canteras antiguas, porque la enorme explotación que se produjo durante ese siglo XX pues posiblemente amortizó, eliminó los restos de la antigüedad. Solo en los años 80 identificamos una cantera en la zona de Alaurín el Grande, la cantera de Ardalejos. Ahí ven ustedes fotografías de aquella época, metida en la sierra, en el pie de sierra de la zona de Alaurín, con sillares que quedaron a medio elaborar y estos bloques que ven donde se utilizaba incluso la sierra, que también se utilizaba en época antigua, sierras que además se utilizaban agua y arena, etcétera, para ir cortando los bloques. Y es la única posible cantera antigua o restos de la cantera antigua que se han conservado hasta nuestros días.
Las canteras modernas, la metodología que seguimos en aquel momento fue muestrear las canteras modernas, muestrear piezas arqueológicas y ver a cuáles correspondían. Y parece que en principio las de Mijas empiezan a ponerse en funcionamiento en el siglo I después de Cristo, son las más importantes, y en el siglo II se incorporan ya la de los Alaurín, sobre todo Alaurín el Grande y esta de Ardalejos y esta de Alaurín el de la Torre, que vertían hacia Cártama. Las dos ciudades romanas que controlaban este territorio, a cuyo áger pertenecían, era por un lado Suel, en el castillo de Fongirola, al que en buena lógica pertenecería pues toda esta zona sur, toda la vertiente sur de la Sierra de Níjar y Sierra Blanca, y la parte norte correspondería a Cártima, a la actual Cártama, que es otra ciudad también bastante importante. Los dos son municipios flavios, igual que Málaga. Es decir, aquí tenemos las tres ciudades romanas, que en cierto modo Málaga no controlaría directamente lo que era el territorio de la cantera, sino que posiblemente pues sería por su gran puerto un lugar de redistribución, es decir, que los materiales podían llegar a Málaga y desde Málaga redistribuirse a lo largo de la costa mediterránea atlántica, incluso remontando el Guadalquivir hasta Córdoba, porque lo importante era conseguir un transporte marítimo o fluvial que abarataba bastante lo que era el coste final del producto, de estos productos de grandes dimensiones y muy pesados. Ya les digo, nosotros desde el 2005 ya, ubicados en Sevilla, en la Universidad de Sevilla y en el IAPH, el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, al que pertenece María Luisa Loza y otros colegas, en fin, formamos unos equipos en los que desarrollamos diversos proyectos de nivel nacional, 2005, 2008, 2010, 2012, y el último dedicado a estos temas, 2014-2016, si bien en los siguientes, que han versado sobre todo en itálica, también hemos incorporado el uso de los materiales pétreos, los mármoras romanos, en la ciudad itálica y en relación con todas las canteras de esta zona meridional, que van desde las canteras de caliza de Sintra, en la desembocadura del Tajo, el gran centro de Estremoz, Borba, Vilavizosa, en el anticlinal de Estremoz, Almadén de la Plata, que es otra de las grandes canteras de época romana en explotación, en la Sierra Norte de Sevilla, y Mijas aquí. Almadén y Mijas son las dos más importantes de este territorio. Proyectos del Plan Nacional, ya digo, con el IAPH, el Laboratorio de Geología, y también se han hecho pues análisis isotópicos. Ven ustedes cómo se puede diferenciar los mármoles de Alaurín el Grande de Málaga, en realidad tendrían que decir Mijas. Bueno, y todo eso ha dado como resultado, ya les digo, pues toda una serie de publicaciones, algunas de las cuales más recientes, como este que dedicamos a los mármoles hispana, o este más reciente del 2018, sobre los mármoles de la Bética, donde incorporábamos también la Sierra de Mijas, los mármoles de Mijas, que han adquirido ya carta de naturaleza en lo que son los estudios de los materiales pétreos, el uso y la explotación de materiales pétreos en época antigua. En el 9º Congreso Internacional de la Osmosia, que es la sociedad internacional que se dedica al estudio de los materiales pétreos y que solo en esta ocasión se hizo en España, en Tarragona 2009, en el stand de los mármoles de Hispania, pues había uno dedicado a la Sierra de Mijas con las diferentes variedades, etcétera, etcétera. Es decir, un reconocimiento ya a nivel internacional. Ya digo que esto ya queda un poco obsoleto porque era la identificación de materiales que en ese libro del 2003 teníamos, y una mayor concentración, lógicamente, en el espacio circundante de la localización de las canteras, en este ámbito andaluz, actualmente malagueño, en Cártama, Málaga, Suel no tanto. Es curioso que no hay materiales, bueno, también porque se ha excavado poco, al menos la zona de la ciudad, pero los dos grandes conjuntos arquitectónicos, escultóricos, epigráficos, proceden o de Málaga o de Cártama. Pero luego sí, ya digo, en Velo Claudia también, en Cádiz hay algunos materiales, pero sobre todo en esta zona de Itálica e Hispalis, y en la propia Córdoba, los esquifes, escafae, como se llamaba en época antigua, remontaban el Guadalquivir hasta Córdoba. Por eso no hay puentes de piedra hasta Córdoba, porque si no interrumpirían esa línea fluvial que era fundamental para la Bética y que, ya digo, pues servía también para ese trasvase de productos, y entre ellos el propio mármol. Luego está la villa de Almedinilla, aquí en la subbética cordobesa, que tiene, hablaremos de ella fugazmente luego, porque tiene una singularidad en cuanto a los materiales y el por qué aparece ahí en una línea que no es ni fluvial ni marítima,
pues es porque los materiales que llegan allí son materiales de menor tamaño, no son bloques, no son columnas, sino que son materiales escultóricos ya elaborados. Suel y por lo tanto la Sierra de Mija se situaban aquí en el Conventus Gaditanus, uno de los conventus jurídicos que Augusto en la transformación del imperio, en la organización del imperio, ya saben ustedes que hicieron provincias senatoriales y provincias directamente gobernadas por él, las imperiales. La Bética es una provincia senatorial, pero dividió el territorio en diferentes conventus y la actual provincia de Málaga tiene la suerte o la desgracia o lo que sea de que había 3 conventus. Territorios de la provincia de Málaga corresponden a 3. El Hispalensis, en la zona de Ronda, por eso Ronda siempre ha tirado hacia Sevilla, más que hacia aquí, por cuestiones geográficas también. Bueno, pues pertenecían al Conventus Hispalensis, el Astigitano de Écija tenía toda la zona interior y luego el Gaditanus de Gades, que incluía pues toda la costa mediterránea y atlántica, dependía jurídicamente de Gades, de la capital del Conventus Gaditanus. Aquí tenemos Málaga, Cártama y Suel, y la Sierra de Mija y Sierra Blanca, pero sobre todo la Sierra de Mija, la gran explotación que hay allí en Alhaurín, las diferentes canteras y las salidas que os comentaba antes. Pues por simple lógica, aunque no hemos identificado las líneas exactas de salida, las vías de salida, las calzadas de salida, pues los mármoles del norte saldrían hacia Cártama o quizás también hacia esa Statio Marmorum que se ha dicho que podría estar en la propia Málaga para su redistribución, y luego desde la Sierra de Mija, pues, bajando por Arroyo Pajares o bajando por el río de Fongirola, de este ámbito de Sierra Blanca, hasta la marina de Suel. Por eso, evidentemente, en los boliches está esos restos del templo romano. Nosotros cuando publicábamos el libro poníamos en duda que fuera antiguo, pero luego hemos ido cambiando casi de opinión y es posible, muy posiblemente, que sean restos de época antigua, de época romana, que quedaron ahí, porque se exportaban así semi-elaborados. Una vez que llegaban al sitio de recepción, era donde el taller de recepción los terminaba de elaborar. Si se hundía el pecio, se ahorraba bastante, porque el esfuerzo era el esfuerzo humano de los artesanos que trabajaban esos mármoles. El Partenón, las acanaladuras del Partenón de otros templos se hacían in situ, es decir, se ponían los tambores y una vez que estaban puestos se hacían la canaladura, porque eso es lo que necesitaba más tiempo y consecuentemente lo que era más esfuerzo económico. Y junto al templo, el yacimiento de la finca del secretario. Quizás era este propio, o el dominus que estuviera ahí asentado, tuviera alguna relación con esa explotación de las canteras. Es muy significativo que ese gran ámbito residencial y también económico de la Villa del Secretario pues esté muy cercano a esa salida. De la Villa del Secretario proceden también esculturas hechas en mármol de Mija, como esta magnífica Venus, una Venus púdica, que apareció hace algunos años en la zona alta. Esta es la zona que queda ahora al sur de la autovía, donde aparecen las termas y aquí el área productiva de los salazones y de los alfares, pero en la zona alta que no está excavada, en el propio cortijo, es donde está la villa antigua, la zona residencial, la pars urbana. Y, bueno, pues un poco un esquema básico de cómo saldrían todos esos materiales que os comentaba antes. El mármol de toda la zona sur hacia Suel, hacia esta zona de la marina mediterránea, y luego Cártima desde el Guadalhorce. Hay que pensar que el Guadalhorce era casi navegable hasta Cártama en época antigua. Ocurre como en las marismas actuales de Sevilla, que en época romana eran lo que los romanos llamaban el lacus ligustinus, es decir, en época romana ya había muchos estuarios y tal, pero fue unas colmataciones que se fueron haciendo con los ríos. El Instituto Arqueológico Alemán de Madrid hace algunos años, a finales del siglo XX, hizo sondeos geotécnicos para ver por dónde iban las líneas costeras en época fenicia, que es lo que le interesaban a ellos, pero bueno, prácticamente entre los fenicios y los romanos. Los romanos sí es cierto que luego roturaron el interior y con toda la agricultura cortaron muchos árboles y eso hizo que las deposiciones fluviales fueran mucho más abundantes y se fueran acumulando en las desembocaduras de los ríos. Pero en época romana hemos de pensar que tanto en Cártama como en la propia Fungirola había grandes estuarios, no, pero había grandes entradas de río que hacían que estas ciudades que hoy pensamos que son ciudades hacia el interior, en realidad tenían un acceso mucho más fácil a lo que era la desembocadura del río y consecuentemente también el acceso al mar.
Y hay que tener presente también para todo el tema del transporte y la comercialización del mármol de Mijas, todo el ámbito de las calizas. Esta zona no es una zona de calizas, tenemos el alabastro, la falsa ágata, pero no calizas. Las calizas son más al interior, el propio interior de la provincia de Málaga, lo que es el surco intrabético, que llega desde Ronda hasta prácticamente Guadix, e incluso llega hasta la zona de Almería, es decir, toda esta zona de las cordilleras béticas, el surco intrabética entre las cordilleras béticas y las subbéticas, son zonas de calizas y, ya digo, hay canteras antiguas romanas identificadas en Ronda, en Antequera, el Torcal, que son las más importantes, en Cabra, en la zona de Córdoba, Lucena también, en Granada, y ya digo, incluso llegaríamos a Axi, a Guadix y a Baza. Todas esas zonas son unas canteras que son de calizas blancas o de calizas blanco-rojizas, con estos nódulos blancos. Esto es de la zona de Cañete de la Real, donde también hay unas canteras al lado de la propia ciudad de Cañete, que es la ciudad de Sábora, o está la caliza blanca del Torcal de Antequera, que ya Alicia María Canto en su estudio del 77-78 decía que eran las calizas blancas de mayor calidad de la península ibérica, y es verdad, y eso hace que estas calizas antequeranas aparezcan en Itálica, aparezcan en Hispalis, tiene una difusión, sobre todo en el sur hispano, bastante importante. ¿Qué es lo que ocurre? Pues a la par que se comercializaban y se sacaban de esta zona los mármoles blancos de Mijas, también se sacaban las calizas, porque la zona del Valle del Guadalquivir no es zona de calizas y, consecuentemente, también las calizas se llevaban desde aquí. Allí sí que existe esas grandes canteras de Almadén de la Plata, ya les digo, de la actual Almadén de la Plata, la sierra de Almadén de la Plata, en Sevilla, en la provincia de Sevilla, pero calizas no, con lo cual pues se produce un flujo importantísimo de comercialización, de sacada de estos materiales hacia la zona del mar, la zona costera, y luego remontando, aquí ven ustedes excesivamente dibujado, pero sería ese, porque ya en época romana está más colmatado, esa zona del Lacus Ligustinus. Y el Guadalquivir en época romana desembocaba prácticamente en Coria del Río, la zona de Dos Hermanas, por ahí. Del resto pues eran grandes estuarios y grandes brazos que permitían, como dice el propio Estrabón, que los grandes barcos de Roma llegaran a Hispalis. Por eso Hispalis era una ciudad tan importante, y sobre todo el puerto, que hoy nos parece, bueno, hoy llegan también barcos allí a Sevilla con dificultad por el drenaje del río, pero en época antigua pues hasta Hispalis llegaban barcos, ya lo digo, lo dice Estrabón, directamente desde Roma. Los grandes barcos llegaban al puerto de Hispalis, a Alcalá del Río y Lipamagna de mediano tamaño, y a partir de ahí hasta Córdoba y Écija por el Genil. Por eso Écija está aquí, porque hasta ahí era navegable el Genil, pues pequeños esquifos, ya esos escafae que aparecen citados en las fuentes literarias romanas. Y voy acabando. En Cártama, bueno, la colección escultórica que visita el Museo de Málaga, pues las gran matronas de Cártama, este Apolo, que fijaos que tiene, reproduciría este tipo, que es un Apolo citarero, que tiene una cítara, que la llevaría aquí, o sobre todo el retrato de Calígula, que fue emperador entre los años 37 y 41, y que nos indica fehacientemente que al menos en ese momento están en funcionamiento las calizas, esta había salido dobladas. Pobre dama de Málaga, como se le llama, es la dama de la Alcazaba, que está al inicio del museo de Málaga, y esta es una clave de un arco. Bueno, pues aquí tenemos un tocado de Málaga. Ya decía que en Suel no hay casi materiales hechos en mármol de Mijas, a excepción que no es la propia Suel, sino Cortijo Acevedo, que ahora se está excavando, la necrópolis, porque apareció en 1925, como dice Narciso Díaz de Escobar, en una finca de campo cercana a Fuengirola, que es el Cortijo de Acevedo, y como ven ustedes es un pequeño altar funerario interesante con sus decoraciones laterales, y que es dedicado a una difunta Emiliana Suelitana, de Suel, por tanto, sería la propietaria o tendría relación con el propietario de ese fundus y de esa villa. Y en este momento, que es ya del siglo II después de Cristo, primera mitad del siglo II después de Cristo, por el repertorio epigráfico, por las abreviaturas y el tipo de letra, etcétera, murió con 22 años y fue enterrada en la necrópolis de la propia villa, como muchas veces es habitual. En Córdoba, fijaos cómo llegan materiales de enorme pesadez,
como estos enormes arquitrales de la zona del Foro, hechos en mármol de Mijas. Lógicamente, eso solo se permite si es ese abastecimiento fluvial. O en el propio Teatro de Itálica, de nuevo el Valteus, que es esta especie de gran pretil que diferencia o que divide la orquesta del graderío. Todos estos bloques de aquí están hechos de mármol de Mijas, al igual que muchos de estos elementos de las cornisas, que fueron a principios del siglo III después de Cristo reformadas, restauradas. Allí es curioso porque podemos decir que el 80% es mármol de Almadén, que era mucho más próximo, pero el 20% es mármol de Mijas. Aquí no aparece el mármol de Almadén, es decir, que son circuitos comerciales también. Ya digo, posiblemente porque al llevar esas calizas de esta zona también embarcan mármol de Mijas, mientras que al contrario pues no lo hacen. Y voy finalizando ya con la referencia a la Villa del Ruedo en Almedinilla, que si no la conocen se lo recomiendo. El Museo de Almedinilla es magnífico y sobre todo las excavaciones que se hicieron en los años finales de los 80, a principios de los 90 en esta villa, que incluso hizo que se tuviera que cambiar el trazado de la carretera que se iba a hacer en aquel momento, porque la iba a pasar por encima y afortunadamente, bueno, pues se descubrió, y sobre todo el conjunto escultórico, que aquí les pongo solamente algún ejemplo de lo que son las elaboradas en mármol de Mijas, pues hizo que se conservara y es ahora pues un conjunto importantísimo de visita y de museo. Esta anterior es el tema de Andrómeda y Perseo, cuando Perseo la libera del monstruo marino. Fijaos, esta figurilla lo que está haciendo, esta es de Herculano, pues es un pan que le quita la espina a un sátiro, es una cosa dionisíaca. Aquí es al contrario, el sátiro le está quitando la espina al pan, y aquí tiene la pezuña, y esto sirvió para la identificación del grupo. Es esa cosa que hacían los artesanos, los escultores romanos, de hacer una cosa y lo contraria, etcétera, etcétera. Bueno, esta es quizás la pieza más importante. Solamente se conoce otra escultura en todo el mundo romano de Roma, que ahora está en Hannover, en Alemania, que es esta más completa. Aquí veis el monstruo, aquí está Perseo, que llevaría la máscara de la medusa con la que petrifica al monstruo antes de salvar a Andrómeda. Y los modelos sí que se conservan perfectamente en las pinturas de las ciudades de Herculano. Y ya para finalizar, como les digo, esa enorme importancia que desde el punto de vista científico y de los estudios se ha desarrollado durante los últimos 20, 30 años y que ha incluido al mármol de Mijas, y esa dispersión que sobre todo ha afectado al ámbito andaluz y en la época antigua al ámbito de la Bética, también con alguna incursión que no he recogido en Segóbriga, por ejemplo, en la parte central de la península ibérica, en Cuenca. Aparecen también mármol de Mijas en Segóbriga, es decir, también tuvo una difusión fuera de lo que eran los términos de la provincia baética, pero lo más singular es que aparece en el norte de África. Bueno, singular no tanto, por esa conexión que existía entre nuestra zona y pues la zona de la Mauritania tingitana, que ahora actual Marruecos, y así estos colegas marroquíes e italianos, bueno, pues identificaron hace algunos años, en 2010, en Tamusida, que es un yacimiento, una ciudad romana, como ven, en el Atlántico, muy cercana a la ciudad de Kenitra, identificaron en este meandro, bueno, en época antigua, lo que os decía antes, con respecto a las desembocaduras de los ríos en el Mediterráneo y en el Atlántico hispanos, estaría más cerca de lo que era esta línea costera, está muy cambiada también. Aquí tenemos la ciudad de Tamusida y allí, mediante analíticas petrográficas e isotópicas, los colegas italianos y marroquíes pues identificaron también ese mármol de Mijas en placas de recubrimiento, en soportes epigráficos, pero bueno, eso nos indica cómo desde Málaga, desde la zona de la Sierra de Mijas, pues llegó a este ámbito atlántico marroquí, y posiblemente también, aunque todavía no está constatado, nosotros creímos verlos en los fondos del Museo de Tetuán, de la ciudad de Tamuda, otra ciudad que hay aquí cerca de Tetuán, lo cual es mucho más lógico también. Lo que eso nos lleva a decir es que, como decía al principio, bueno, pues este mapa de dispersión se ha vuelto ya obsoleto, hay que actualizarlo y evidentemente pues han pasado 20, 21 años y en ese sentido pues hemos ido también recogiendo y recopilando muchos materiales que podrán engrosar ese repertorio, ese catálogo de mármoles de Mijas y incidir en lo que os decía al principio de que las canteras de mármol de Mijas, que no es ya un valor económico, deben de tener un valor patrimonial
pues aúnan de una manera paradigmática lo que es la cultura y la naturaleza. Y simplemente, bueno, pues felicitar a los organizadores, a Óscar, que está aquí presente, a la Delegación de Cultura del Ayuntamiento, y animar a todos y especialmente a nuestros dirigentes a que continúen pues esta actividad que, ya digo, como decía al principio, me parece pues una de las principales que en el ámbito de la cultura mijeña se realizan ya desde hace tanto tiempo. Muchas gracias.